Bueno, continuando con la clase. Entonces, para poder, una puntualización que hace Aval y que yo estoy muy de acuerdo. En realidad, cuando la nulidad es absoluta, cuando la ley declara que la nulidad es insanable, no hay que hacer todo este análisis. Es el reino del principio desde la especificidad. Es subsunción pura. ¿Está el juez o no está en la audiencia? No está en la audiencia, nulidad absoluta. Tenemos que hacer análisis de trascendencia, tenemos que hacer el análisis de finalismo. ¿Podemos hablar de convalidación? No, no podemos. Todo este problema de la no convalidación, del finalismo y de la trascendencia, dice relación con la mayoría de los casos, que son todos los otros, los casos de la nulidad relativa, todos los casos que no tienen una asserción prevista de nulidad absoluta. Pero hay un caso muy curioso que vamos a estudiar, que es el caso del artículo 129 del CGP. Que el artículo está estudiando la sanción por la omisión. El artículo está estudiando la sanción por la omisión al cumplimiento del modelo legal para el emplazamiento. El emplazamiento es el llamado del demandante al proceso. El traslado y el emplazamiento, generalmente se dice así. El artículo... Pero fue lo que hablamos justo hoy, que si da un plazo y si no se subsana, que es nulo. Pasado el plazo ya. Pero vamos a ver cómo está regulado. Es muy curiosa. Con la sanción que tiene. Es muy curiosa la forma, y acá se les termina de cerrar cómo funciona el régimen de las nulidades en el derecho procesal. Miren, en un caso tan importante, o sea, si dijimos que para que haya nulidad se requiere indefensión, que es uno de los fenómenos de la trascendencia, miren lo que dice el 129, dice, la omisión o alteración de las formas del emplazamiento apareja la nulidad del mismo. Si aplicamos el principio de especificidad, parecería ser que nos tenemos que quedar ahí, ¿no? Parecería, que estamos hablando de que lo están notificando mal al demandado, parecería que estamos hablando de un caso de nulidad absoluta. Sin embargo, dice, no existirá nulidad si la forma utilizada, para el emplazamiento, no lo dice, pero es lo que está figurando, ofreciera al emplazado las mismas o más garantías que las que este código establece. O sea que en un acto tan importante como la notificación de la demanda y la convocatoria al proceso para la aplicación de un montón de cargas al demandado, si yo no lo hago conforme dice la ley, pero lo hago de una forma que ofrezca iguales garantías o más garantías, esa supuesta nulidad insanable de la que parece empezar hablando el artículo no es tal. El acto será irregular, pero permanecerá en el proceso. ¿Está comprendido? Profe, no comprendí lo último. Si en abstracto nos ponemos a pensar, ¿cuál sería la nulidad que produce el defecto en el emplazamiento? Siendo el emplazamiento el acto por el cual aparecen un montón de cargas en el demandado y a partir del cual el demandado se puede defender, toma conocimiento del pleito. Parecería ser que es la nulidad absoluta, porque es lo más grave que puede suceder en un proceso, que alguien se lleve adelante un proceso sin oírlo, sin que participe y se le apliquen sanciones. Y de hecho el 129.1 empieza declarando, es una de las pocas normas del código que declara la nulidad del acto, en el 129.1. Sin embargo, en el 129.2 dice, pero no es tan así. Si el emplazamiento se cumplió por otras formas, con iguales garantías o mayores para el demandado, el acto es irregular, pero va a permanecer, no es nulo. ¿Se entendió? Este artículo 129, a su vez, hace referencia a una regla general, que es la siguiente. Tampoco podrá reclamarse la nulidad por quien ha comparecido en el proceso sin plantearla dentro de los plazos legalmente establecidos al efecto.
ni por quien se pruebe que ha tenido conocimiento fehaciente del proceso y omitió reclamar la nulidad dentro del plazo acordado. Este artículo debe complementarse con la regla general que está en el 111, que dice que en los demás casos, o sea, salvo en los casos de nulidad absoluta, solo podrá ser declarada pedida de parte que no ocurrió a causarla y que tenga interés en la observancia de la norma respectiva por haber sufrido perjuicios por la violación. Bueno, acá que tenemos varios principios muy relacionados que aparecen. Uno que es que en la nulidad relativa solamente puede ser declarada a pedido de parte, que es la mayoría de las nulidades procesales. Y esa parte, o a pedido del sujeto, y ese sujeto tiene que ser el sujeto afectado en su esfera jurídica por la irregularidad. No es que puede venir el actuario y decir, mirá lo que pasó acá. No, 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 no. Es el sujeto afectado por la irregularidad. En segundo lugar, que no puede reclamar la nulidad quien la produjo o contribuyó a producirla. Yo emplacé mal, y ahora vaya a saber por qué me interesa venir a decir que lo hice mal para que se anule. No, no hay posibilidad. Tampoco puede venir a reclamar la nulidad quien dejó vencer todos los plazos para reclamarla, la convalidación de la que hablamos hace un rato. Y tampoco puede venir la nulidad quien está de mala fe, la mala fe conocimiento. Es decir, yo conozco de la irregularidad, no la produje yo, no participé directamente yo, pero sabía que se estaba haciendo así, y ahora vengo a reclamar. Esto en derecho civil es igual. Es como una regla moral que subyace al pedido de la nulidad. No puede pedir la nulidad quien lo produjo, no puede pedir nulidad quien lo sabía, no puede pedir la nulidad quien convalidó, no puede pedir la nulidad quien no es el perjudicado. Cuando la nulidad es absoluta, porque la ley así lo declara, entonces sí es posible que la nulidad sea declarada de oficio, o que cualquier persona excite el celo del tribunal. Se habla de cuando la nulidad aparece de manifiesto. Pero cuando la nulidad no aparece de manifiesto y no es absoluta, y entonces es un supuesto de nulidad relativa, para que la nulidad sea reclamada por las partes, en el caso de las partes, deben seguirse específicamente determinadas vías. Es decir, procedimientos para reclamar y obtener la nulidad. Y esas vías son las vías del artículo 115 del CGP. Este artículo es muy importante para vuestra formación, porque no refiere solo a la nulidad, sino que refiere a cuál es la prelación de los actos procesales para atacar a otros actos procesales. En realidad es la consagración de un principio, la manifestación de un principio que se aplica en otros momentos del código, del proceso. Y se resume así. Si la nulidad proviene de un acto impugnable por recursos, se tiene que hacer valer por recursos. La nulidad es la nulidad de una sentencia. ¿Cómo se hace valer? Si es de primera instancia, por el recurso de apelación, por el recurso de reposición. Si la nulidad afecta a la demanda principal o a una demanda incidental, debe ser reclamada al contestar la demanda. No puede ser por recurso. Si usted lo hace por recurso, le erró. Ustedes van a ver que si, por ejemplo, ya no en tema de nulidades, pero pasa muchas veces, por eso les digo que es la consagración de un principio general. Si la demanda, en realidad, tiene una manifiesta improponibilidad,
¿qué se hace? ¿Se recurre el auto del juez que dio traslado a la demanda? No. Se contesta y se opone la excepción de manifiesta improponibilidad. Bueno, si el acto de demanda contiene una irregularidad que pueda afectar su validez, esto se denuncia al contestar, no se recurre nada. Si el vicio se encuentra en un acto procesal que puede ser recurrible, originariamente en un acto procesal que puede ser recurrible, una sentencia del juez, la nulidad no se tira así a la marchanta en el expediente en un escrito, sino que se recurre. Nulidad en la demanda, contestación. Nulidad en una sentencia, recurso. Cuando no es posible impugnarla por contestación, o cuando no es posible impugnarla por recurso, entonces recién ahí aparece la vía residual, que es la posibilidad de impugnar la nulidad de actos procesables no recurribles, distintos de la demanda, por medio de la demanda incidental de nulidad. Entonces yo tengo una irregularidad, entonces tengo que pensar, ¿esto es una sentencia? Tengo que recurrir. ¿Esto es una demanda? Tengo que contestar. ¿Esto es otra cosa? Por ejemplo, ¿la notificación fue mal hecha? ¿La notificación es una demanda? No. ¿La notificación es una sentencia? No. Es un acto de auxiliar. Entonces, ¿cómo lo impugno? Demanda incidental de nulidad. Presento un escrito en el expediente pidiendo la nulidad, que da lugar a un incidente. Es lo que dice el 115.3, dice, procede a reclamar la nulidad por vía de demanda incidental cuando sea por la naturaleza del acto, lo que acabamos de haber visto, o sea por otra circunstancia, no corresponde o haya sido imposible hacerlo por vía de recursos o de excepción. En tal caso, la demanda incidental deberá ser reducida. Otra circunstancia, ¿qué puede ser otra circunstancia? Bueno, en realidad la nulidad afecta a algunas sentencias. En realidad, la nulidad afecta a un acto que tal vez también a la demanda, pero ¿saben qué? Yo estoy en indefensión. A mí me han negado el acceso al expediente. A mí nunca me han notificado nada. Siempre notifican todo en otro domicilio y entonces yo aparezco con una demanda incidental de nulidad por indefensión. Ya no por la naturaleza del acto, sino por otras circunstancias. Yo no he sido jamás, a mí nunca, jamás me han dado conocimiento por notificación de los actos del proceso. Así que regla para toda la vida, porque esto no solamente rige para la nulidad, rige para cualquier defecto. Un defecto de la demanda se hace valer por contestación, por ninguna otra manera. Cuando salen a discutir por recurso está mal. El defecto de la demanda de intervención voluntaria de un tercero no se recurre negando la posibilidad de ese tercero. Se contesta el incidente pidiendo que el juez no permita la participación del tercero, sea demanda principal o demanda incidental. Una nulidad que deriva originariamente de una decisión del juez, de una sentencia, sea definitiva o interlocutoria, o de mero trámite, esa nulidad se hace valer por recursos, por el recurso que corresponda, que después vamos a estudiar. Si la nulidad afecta un acto que no es una demanda, ni principal ni incidental, y tampoco es una sentencia que admita recursos, entonces la nulidad se hace valer por demanda incidental. O cuando, si bien el acto tiene una naturaleza que permitiría impugnar la nulidad por otro medio, yo tengo alguna circunstancia que me lo impide. Por ejemplo, no logro conocer los actos, a mí no me muestran la sentencia, a mí no me notifican la sentencia, a mí no me dieron traslado de la demanda, notificaron un domicilio que no era, yo no conozco de lo que me estoy defendiendo, entonces sí presento una demanda incidental de nulidad. Y entonces, aquello que vimos que recién nombraba el 129, de que la nulidad tiene que ser hecha valer dentro del plazo. ¿Y cuál es el plazo? Bueno, cuando la nulidad afecta a la demanda, el plazo para hacerla valer perime con el plazo para contestar la demanda.
En general 30 días o 6 días, si es demanda principal o demanda incidental. ¿Cuándo caduca el plazo para reclamar la nulidad por vía de recurso? Cuando caduca el plazo para deducir el recurso. El que sea, el de reposición, el de apelación, de casación si estamos en segunda instancia. ¿Cuándo perime el plazo para reclamar la nulidad por medio de incidente, de demanda incidental? Bueno, lo dice el 115.3. Dentro de los 20 días siguientes, dentro de los 20 días siguientes al del conocimiento del acto. Pasados los 20 días se produjo convalidación de las nulidades relativas. Usted conoció, la convalidó. Y tienen que ser tipo días corridos, porque son 20. Si fueran 15, son... Nosotros todavía no vimos el régimen de cómputo de plazos, que lo vamos a ver en la clase de función de impulso, pero sí, es lo que usted dice. Existió en el pasado una polémica acerca... perdonen. También tenemos el caso de la nulidad de los actos fraudulentos, que está regulada en el artículo 114. Dice, podrá pedirse, aún después de terminado el proceso, o sea, fuera de este esquema, aún después de terminado el proceso, la anulación de los actos realizados mediante dolo, fraude o colusión, por las vías previstas por el artículo 115. Vamos a estudiar cuando vemos recursos que hay un recurso, que es el recurso de revisión, que permite incluso atacar la cosa juzgada, para anular sentencias que han sido dictadas con fraude o colusión. Y ahí tienen que pedirlo en sí los que obviamente han sufrido un perjuicio, y también hablar de terceros que también hayan sufrido un perjuicio. Claro. Ahora, esto determina que la ley 10.090, cuando reforma el 114, desde mi punto de vista, aunque el tema es polémico, aniquila la posibilidad de lo que se conocía como la acción autónoma de nulidad. Parte de la doctrina, gran parte de la doctrina decía, bueno, sí, están las vías del 115, está el recurso de revisión, que tiene un régimen de caducidad, que vamos a estudiar cuando hagamos revisión, pero también decían, cuando en realidad se descubre después una nulidad, o cuando, bueno, no sé, el sujeto tiene interés de hacer caer una cosa juzgada que es fraudulenta, puede venir a interponer por vía incidental una demanda autónoma de nulidad. Claramente, desde mi punto de vista, una demanda autónoma de nulidad no es por vía incidental nada, porque el incidente se puede plantear, un incidente ocurre hasta que existe el proceso, luego de que existe el proceso ya no es incidente, es una cosa nueva. Es hasta un problema de lógica, decir que la demanda autónoma es un incidente. No, la demanda autónoma no es un incidente, si es autónoma no es un incidente, porque el incidente es parte de algo principal. Y el código, al decir que la nulidad por fraude se puede hacer valer por las vías del 115, nos está diciendo que por incidente durante el proceso o por recurso de revisión después de terminado el proceso, cumpliendo con los requisitos del recurso de revisión, pero que no existe más acción autónoma. Cabeza, ¿qué pasó? No, porque puede ser que en el audio colgado del video hablaba de la acción autónoma de nulidad y de las tres, porque yo lo anoté, y de las tres posiciones, la restrictiva, la general. Ahora no hay, entonces no entendí. Ese video es anterior primero que es anterior a la ley 19.090, pero igual, esa posición hoy existe todavía. ¿Cómo sí, porque había tres posiciones. La posición, yo noté. ¿Cómo fundamentan quienes dicen que existe la acción autónoma? Dicen, la acción autónoma no está exiliada por el 114, porque el 114 nos dice que la nulidad por fraude se puede reclamar por las vías del 115. Y el 115 tiene los recursos, pero también tiene los incidentes.
la acción autónoma es un incidente. A eso, humildemente yo y otros autores, le contestan, no, la acción autónoma no es un incidente. Tenés un problema de antinomia, o sea, una cosa no puede ser y no ser a la vez. Si es un incidente, no es autónomo. El incidente es una demanda de un proceso incidental dependiente de un proceso principal. Si es autónoma, entonces no forma parte del principio procesal, principal, es independiente. Y si es independiente, no es un incidente. Así que desde nuestro punto de vista, el 114 sí aniquiló la acción autónoma de nulidad, para los casos de fraude. ¿Está? Bueno. Por último, un sector de la doctrina, y ciertamente gran parte de nuestra jurisprudencia, señala la existencia de un principio con el que yo no estoy de acuerdo, pero predomina la opinión favorable, que se denomina principio de canjeabilidad de los medios impugnativos. Este principio reza que si bien el 115, como otras normas, establecen cuáles son las vías procesales para hacer valer ciertas cosas, en este caso la nulidad, que a partir de la teoría de las normas materiales, que es una teoría del derecho civil, es posible que el juez no atienda tanto al nombre que le puso la parte cuando impugnó, sino a realmente lo que está haciendo, ¿m? Y que si, por ejemplo, yo presenté un incidente, pero correspondía a un recurso, el juez puede barajar y dar de nuevo, digamos. Puede recalificar, barajar y dar de nuevo no, puede recalificar y decir, este escrito que este hombre, esta señora, me puso que era un incidente, en realidad, como acá el medio impugnativo que cabía era el recurso, yo le voy a dar el tratamiento de recurso, no de incidente. En vez de hacer un proceso incidental, lo que voy a hacer es sustanciar y elevar, por ejemplo, al Tribunal Superior. ¿Mm? Pero siempre dentro del plazo. Pero siempre dicen, como salida para fundamentar esa posición, porque no pueden ir en forma tan extrema, dicen siempre que no haya operado preclusión. ¿Mm? Y a la preclusión que refieren es a una preclusión específica, a la preclusión por vencimiento de plazo. No podrían estar refiriendo a la preclusión por consumación, porque precisamente lo que están tratando es de cambiar el acto que se realizó. La preclusión por consumación es, yo no puedo realizar el acto porque ya lo hice o hice un acto incompatible. Están refiriendo a la presunción por vencimiento de plazo. Es una posición claramente activista, digamos, pero que desde mi punto, y se suele fundamentar normativamente en el artículo 24.3, que dice que el juez tiene facultad, ya saben ustedes que es poder deber, de dar al proceso el trámite que realmente corresponda cuando el requerido aparezca equivocado. ¿Ok? Se fundamentan en esta norma, en una interpretación extensiva, digamos, de esta norma, ¿no? Porque esta norma parecería ser que yo presento demanda de proceso ordinario de alimentos y el juez dice, no, tonto, es proceso extraordinario, y le da el trámite. Pero es claro que yo deduzco una demanda de alimentos. Desde mi punto de vista, lo que existe no es el principio de canjeabilidad de los medios impugnativos. Desde mi punto de vista, lo que existe es el principio de incanjeabilidad de los medios impugnativos. ¿Vieron? Esto es lo gracioso de los principios, ¿no? Se puede sostener uno o se puede sostener el otro. Lo que pasa es que hay que fundarlo. ¿Yo en qué lo fundo? Yo lo fundo, yo no importa. ¿En qué fundan aquellos que no creen que exista esta posibilidad de canjear? Y nada más y nada menos que en el artículo 1 del código, ¿no? Poco más que en la partida de nacimiento. Que dice que la iniciación del proceso incumbe a los interesados. Las partes podrán disponer de sus derechos, salvo aquellos indisponibles. Es decir, el medio que yo uso para atacar es un medio que corresponde a la situación jurídica de las partes. Y el juez no puede ser juez y parte. Si la parte se equivocó, se equivocó. Y no puede ser que el juez por un ratito sea parte y le diga, no, esto que usted hizo estaba mal, pero sabe que yo le voy a dar lo que usted tenía que hacer. Pero bueno,
lo cierto es, muchachos, que predomina la tesis de la canjeabilidad de los medios impugnativos, siempre que no haya ocurrido preclusión por vencimiento de plazo. Por ejemplo, era recurso, yo presenté incidente. El recurso tenía 6 días para plantearlo. Presenté el incidente dentro de los 6 días, probablemente el incidente sea tramitado como recurso. Ahora, como era incidente y yo creía que tenía 20 días, lo presenté al día 19. Cuando lo presenté, los 6 días para el recurso ya estaban perimidos. Y entonces, aún aquel juez que crea en el principio de canjeabilidad de los medios impugnativos, el juez dirá, el medio impugnativo elegido era el errado. Sin embargo, este tribunal considera que el principio de canjeabilidad, artículo 24.3, permite la consideración del incidente como un recurso de apelación. No obstante, el recurso de apelación es inadmisible. ¿Mm? ¿Por qué? Porque fue presentada fuera de tiempo. ¿Mm? ¿Se acuerdan que era uno de los supuestos de la inadmisibilidad, ¿no? La temporalidad. Fue presentado fuera de tiempo y por tanto la nulidad no va a poder ser sustanciada al pedido de nulidad. Bueno, ¿dudas, preguntas, interrogantes? No. ¿Nada más? Bueno, la clase que viene vamos a estudiar, si mal no recuerdo, función de relevación del objeto. ¿Alguien tiene el programa ahí a mano? Función de relevamiento del objeto. Eso quise decir. Función de relevamiento del objeto del proceso. Es un tema muy importante, un tema más fácil de ver, más interesante de analizar. Tienen una guía de clase muy específica preparada para este tema, que es básicamente lo que vamos a ver en clase. Así que por favor, se disponen a leer esto. Tiene temas muy interesantes esto de la fijación del objeto del proceso. ¿Tá? Es una clase muy linda de dar y muy linda de escuchar, bastante menos confusa que el régimen de las nulidades. ¿Ok? Bueno, muchachos, nos estamos viendo y bueno, nada más. ¿Alguien quiere agregar algo más? ¿No? Bueno, chau, chau, que pasen bien. Chau, chau.